Muy buenos días. Pues vamos a iniciar este comentario en el gobierno de la mañana. Pues después de desearle a todos lo mejor para este día, esta semana, diciéndoles que hubo noticias importantísimas la semana pasada que van a afectar a la República Dominicana y por lo tanto tenemos que analizarlas. Lo primero es que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, continuó con su política de lucha contra la inflación, subiendo su tasa de interés, pero lo hizo a un menor ritmo. La tasa de interés de los Estados Unidos, la tasa de interés de referencia, la que ajusta a la Reserva Federal y que influye sobre la tasa de interés tanto activa como pasiva, es decir, sobre la tasa de interés que usted le cobra cuando usted va al banco o la que a usted le paga cuando usted va al banco. Esa tasa de interés fue incrementada en 25 puntos básicos, lo cual contrasta con lo sucedido el año pasado, que por 4 ocasiones consecutivas fue incrementada en 75 puntos básicos. Recuerden que 100 puntos básicos es un punto porcentual. Cuando hablamos de 75 puntos básicos, estamos hablando de 0.75% y cuando hablamos de 25 puntos básicos son 0.25 puntos porcentuales. La tasa de interés fue colocada entonces en un rango que va de 4.5% a 4.75%. Esa decisión pone de manifiesto que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, ha decidido continuar con su lucha contra la inflación, pero de una forma más moderada. El mercado reaccionó positivamente en 2 días consecutivos. Eso fue una noticia que los mercados ven como positivo por el hecho de que implica una reducción del ritmo de incremento de la tasa de interés y por lo tanto una reducción del ritmo de pérdida de valor de los instrumentos financieros. Y por eso, entonces, rápidamente se registró un aumento tanto del S&P 500 como del Nasdaq por 2 días consecutivos. Y un punto importante es que habría que preguntarse hacia dónde va la tasa de interés. Pues bien, ¿qué sucede? Que la tasa de interés, si bien se está moderando, lo menos cierto es que todavía falta trabajo por hacer. Y eso lo dijo Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, lo señaló también la semana pasada. Señaló que todavía el trabajo de lucha contra la inflación no ha terminado y por lo tanto va a seguir subiendo la tasa de interés. ¿Hasta qué punto pudiera subir la tasa de interés? En ese momento, Jeremy Powell dejó ver que podía incrementarse en 2 ocasiones adicionales, es decir, en 25 puntos básicos en las próximas 2 reuniones. 25 puntos básicos significa que la colocaría en el rango de 5 a 5.25%. El mercado está apostando que cuando llegue a ese nivel de tasa de interés, habrá una pausa. Una pausa significa que durante varias reuniones de política monetaria la van a mantener en 5.25%, pero también el mercado piensa que hacia final de año pudiera iniciarse una reducción de la tasa de interés de referencia. Ante esa expectativa, aun cuando sea que va a subir, pero a menor ritmo, y luego pausar y posteriormente reducirse, el mercado había pensado que, este era el momento de salir a comprar acciones por el hecho de que el año pasado se registraron pérdidas que para algunas acciones fue de un 20%, pero para otras fue hasta 60% en promedio. El mercado cayó casi un 20% el año pasado y eso genera una posibilidad de que si uno entra ahora al mercado con la expectativa de que la tasa de interés llega a su máximo y luego pausa y posiblemente cae, pues ante esa posible evolución de la tasa de interés, pues entonces los mercados lo que hacen es, y los inversionistas, es entrar a adquirir y al adquirir nuevas acciones, lo que hace el mercado es subir. Ahora bien, antes de pasar a lo que sucedió entonces con el mercado laboral y lo que está implicando eso para la economía norteamericana, simplemente decir que también, así como subió la tasa de interés, la Reserva Federal la semana pasada, también esta semana que pasó, también el Banco Central Europeo decidió aumentar su tasa de interés y lo hizo en 50 puntos básicos, colocándola en 2.5%. Fíjense que está muy por debajo de la tasa de interés en los Estados Unidos,
Recuerden que señalé que la tasa de interés en los Estados Unidos es de 4.5 a 4.75. Sin embargo, la que estamos viendo del Banco Central Europeo, que subió en 50 puntos básicos, está en 2.5%. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, también señaló, al igual que Powell, que el trabajo en contra de la inflación no ha terminado. Es decir, que va a seguir aumentando la tasa de interés, va a seguir la lucha a través de la política monetaria para tratar de reducir esa inflación que, aun cuando se ha ido disminuyendo, pues sigue siendo una inflación importante, medida, digamos, cuando se compara para los últimos 40 años. Y eso es un punto también importante, que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo su tasa de interés. El Banco de Inglaterra, por igual, va a aumentar su tasa de interés, la aumentó la semana pasada, 50 puntos básicos, llevándola a 4%, y la va a seguir subiendo. La va a seguir subiendo porque tiene un problema serio también de inflación. Es decir, que los países desarrollados han estado subiendo su tasa de interés. Recuerden que también hay que señalar que comenzaron más tarde que América Latina. América Latina dio un ejemplo en términos de lucha contra la inflación, comenzando muchísimo más rápido que muchos países desarrollados. En el caso de Estados Unidos comenzó en marzo, y el caso de República Dominicana, por ejemplo, comenzó en noviembre del año 2021. Estados Unidos comenzó en marzo del año 2022. Ahora bien, ¿qué sucedió? El mercado estaba reaccionando positivamente por el hecho de que se piensa que esta subida de tasa de interés ya se sabe hasta dónde va a llegar, un pico de 5.25, y a partir de ahí va a pausar y posteriormente reducirse. Pero ¿qué ocurrió el viernes? Se dio a conocer el dato de la situación del mercado de trabajo del mes de enero en los Estados Unidos. Algo que es importantísimo para la economía dominicana también. Así como lo es el tema de la tasa de interés, es también importantísimo el tema del mercado laboral. ¿Por qué? Porque de los Estados Unidos viene alrededor del 85% de todas las remesas familiares que recibe República Dominicana, que el año pasado ascendieron a más de 9.800 millones de dólares. Y en consecuencia, cuando uno observa lo que está sucediendo en el mercado de trabajo, uno puede pronosticar a partir de ahí lo que pudiera suceder con las remesas familiares, que el año pasado constituyeron la principal fuente de divisas del país. Entonces, ¿qué sucedió en enero en el mercado de trabajo de los Estados Unidos? Pues registró un comportamiento extraordinariamente bueno. Bueno para países como República Dominicana, que tiene una gran cantidad de dominicanos allá, que consiguen trabajo más fácilmente si el mercado de trabajo se mueve, que pueden enviar remesas hacia el país, y eso favorece al país. Es decir, que desde ese punto de vista, esa noticia de que tuvo un comportamiento extraordinariamente bueno es positiva para la República Dominicana. ¿Qué tan bueno fue? Bueno, imagínense, se estaba pensando que se iba a crear en enero 185,000 puestos de trabajo, y se crearon 517,000 puestos de trabajo en la economía de los Estados Unidos. Y no solamente eso, que la tasa de desocupación, que se pensaba que podía aumentar 3.5 a 3.6, lo que hizo fue reducirse de 3.5% a 3.4%. Es el nivel de desocupación más bajo en la economía de los Estados Unidos en los últimos 53 años. Repito, el nivel de tasa de desocupación que se registró en enero en los Estados Unidos es el menor nivel en los últimos 53 años. Los empleos que crecieron: actividad hotelera, bares y restaurantes, 128,000 personas; comercio y transporte, 63,000 personas; servicio de salud, 58,000 personas. Pero así casi todos los sectores registraron incremento, excepto los vinculados con algunas empresas tecnológicas de información, etcétera, que registraron una caída, que ha sido una noticia que hemos estado nosotros comentando en varias de las intervenciones, ya sea por acá en el gobierno de la mañana, o ya sea en Consulta Económica por la Z101. Ahora, ¿qué significa ese resultado laboral en los Estados Unidos? Pues eso aleja el fantasma de la recesión, y eso hace que en los mercados comiencen a pensar que entonces todavía la tasa de interés pueda subir más. ¿Por qué digo esto? Porque se estaría ante una situación en la cual, cuando se tiene una economía que tiene un mercado laboral tan dinámico, registrando un fuerte crecimiento como lo que se está registrando en los Estados Unidos, con un aumento
importantísimo de la cantidad de puestos de trabajo, vuelvo y repito, 517,000 puestos de trabajo en enero, eso pudiera generar un aumento de los salarios y ese aumento de los salarios pudiera presionar a los precios. Y subiendo los precios, eso obliga a la Reserva Federal a tener que subir la tasa de interés más de lo que tenía previsto el mercado. Entonces, ¿qué pasó con los salarios? Bueno, los salarios se incrementaron en diciembre en enero 4.4%, mientras que en diciembre se incrementaron 4.8%. Usted me dice, bueno, se desaceleró de 4.8% en diciembre a 4.4% en enero. Sí, se desaceleró, pero el 4.4% en enero sigue siendo todavía más del doble de la tasa de inflación meta, que es el 2%. Y por lo tanto le mete presión hacia los precios. Y esto hace que la Reserva Federal pueda pensar que se necesita un aumento incluso hasta más fuerte de lo que se tenía previsto, de 25 puntos básicos en las 2 reuniones consecutivas, o pudiera ser también un aumento de 25 puntos básicos en una tercera reunión, que sería la de junio. Es decir, que lo que pudiera suceder es que aumente, en vez de ser a un máximo de 5.25%, la tasa de interés de la Reserva Federal sea a 5.5%. ¿Qué implicaciones tiene esa situación? En primer lugar, desplome del mercado. Si nosotros nos vamos ahora mismo al Wall Street Journal, a nivel de futuro, bueno, el viernes cayó de una forma importante en los mercados. Pero si nos vamos ahora a ver, por ejemplo, el Dow Jones está ahora mismo a futuro, está registrando una variación a la baja. ¿Qué significa eso? Que el mercado está ahora pronosticando que estaría registrándose un aumento adicional de la tasa de interés. Puede que los datos, cuando se publiquen de inflación, que es a enero, que se van a publicar el 14 de febrero, pudiera mandar como mensaje a las autoridades que no es necesario subir más la tasa de interés de lo que se tenía previsto. Pero eso no lo sabemos todavía. Vamos a ver qué sucede cuando se publica la tasa de inflación. Ahora, si la tasa de inflación no se reduce o no se redujo en enero, que algún dato que no se conoce todavía porque no se ha publicado, pero si no se ha reducido la tasa de inflación en la magnitud que se tenía previsto, entonces no cabe la menor duda de que eso va a obligar a la Reserva Federal a subir en la reunión de junio 25 puntos más a la tasa de interés de referencia. Vamos a ver qué va a suceder. Implicaciones para la economía dominicana. Comencemos con el tema de la tasa de interés. La tasa de interés, sin lugar a dudas, va a influir sobre la tasa de interés en los mercados internacionales. Recuerden que los Estados Unidos tienen la moneda más importante a nivel global y además tiene el principal banco central. Y el manejo de su política monetaria, el manejo de su tasa de interés, influye sobre la tasa de interés a nivel internacional. ¿Qué tasa de interés? Por ejemplo, la de los bonos soberanos. Si nosotros nos vamos a la tasa de interés de los bonos soberanos, nos damos cuenta de que se mueve junto con la tasa de interés, por ejemplo, a 10 años de los títulos o notas del Tesoro de los Estados Unidos. Y esa nota del Tesoro tiene un comportamiento también que se mueve junto con la tasa de interés de referencia. Si sube el nivel de la tasa de interés de referencia del Banco Central, sube la tasa de las notas del Tesoro de los Estados Unidos de 10 años y sube en consecuencia la tasa de interés de los bonos soberanos. Si nos vamos a ver lo que es la evolución, efectivamente uno puede pronosticar a partir de ahí que si los Estados Unidos sube el nivel, va a subir la tasa de interés en los próximos meses, la de los bonos soberanos. Ahora, algo importante que sucedió también la semana pasada con relación a ese tema, es algo que habíamos señalado y recomendado aquí en el Gobierno de la Mañana. Habíamos señalado que se había abierto una ventana que permitía colocar a una buena tasa de interés dada la coyuntura internacional. Si yo la comparo con la tasa de interés de enero del año 2022, obviamente que iba a ser una tasa de interés muchísimo mayor, pero si la comparo con la tasa de interés de finales de octubre, inicio de noviembre, de los bonos soberanos, era una buena ventana. Y señalaba que había que tratar de colocar a través de esa ventana la deuda soberana que se requería como necesidad de financiamiento para este año 2023, que se tratara de colocar esa deuda y hacerlo a una tasa del 7%. Recuerden que habíamos señalado
que octubre, noviembre iba a llegar y llegó al 9%. Y se abrió en diciembre, final de diciembre, inicio de enero, una brecha, una ventana que llevó la tasa de rendimiento de los bonos soberanos al entorno al 7%. Y señalé en ese momento que ese era el momento oportuno para salir a los mercados de capitales y colocar deuda soberana al 7%. Pues efectivamente, el gobierno la semana pasada anunció que colocó 1.800 millones de dólares de deuda soberana. Con esos 1.800 millones de dólares, pues se iba a adquirir un bono en pesos de 40.000 millones de pesos. 40.000 millones de pesos que se vencían los próximos días. Es decir, que iba a ser, sin lugar a dudas, una operación para amortizar deuda que lo iba a hacer ya sea mediante lo que se dijo que era una recompra o simplemente esperar que venciera y luego hacer la amortización pura y simple. Es decir, que esa parte que se señaló no es tan significativa. Lo importante es la colocación. La colocación fue 1.800 millones de dólares, de los cuales se emitió un bono por 700 millones de dólares con un cupón de 7.05% a vencimiento 2031, es decir, alrededor de 8 años. ¿Eso qué significa? Que significa que nosotros acá en el gobierno de la mañana señalamos que se había abierto una ventana y que esa ventana había que aprovecharla y que se podía colocar en el entorno del 7% ese título. Y efectivamente el gobierno lo aprovechó, colocó 700 millones de dólares con un cupón de 7.05%. La fecha de vencimiento no es 10 años, como habíamos señalado, es a 8 años de ese cupón, pero la tasa de interés es muy cercana. En términos efectivos es un poco más alta de la que habíamos señalado. Las autoridades luego explicarán en detalle el por qué fue un poco más alta de lo que pudo haber sido, pero fue una buena tasa de interés, dada la coyuntura y dado lo que había sucedido en el mes de octubre y noviembre, que se llegó a una tasa a 10 años de 9%. Es decir, que aprovecharon la ventana. El segundo instrumento financiero que se emitió se hizo en pesos. Fue una emisión en pesos, lo que se colocó, y se hizo esa colocación por un monto equivalente a 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares se colocó ese título a una tasa o cupón de 13.625%, con vencimiento, sí, a 10 años, año 2033. 13.625 compara favorablemente con la tasa de interés que en la actualidad se está pagando por títulos emitidos con el mismo riesgo soberano acá en la República Dominicana. Es decir, que esta fue una buena colocación, 13.625%, con vencimiento al año 2033. La tasa de cambio, la que se utiliza equivalente en ese momento para calcular los 1.100 millones de dólares y tener la emisión en pesos, fue de 56 pesos con 62 centavos. Es decir, que se recogieron 62.200, el equivalente, 62.282 millones de pesos. Esos 62.282 millones de pesos permiten pagar los 40.000 millones de pesos que se estaban venciendo, que efectivamente lo que se pagó por adelantado, porque fue una recompra, fue algo más de 37.000 millones de pesos, y el resto entonces se va a utilizar también ya para financiar el déficit del sector público de este año 2023, que se estima alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, ligeramente por debajo del año pasado. De acuerdo con información de la Dirección de Crédito Público, la amortización del bono en pesos se realizó mediante la modalidad de recompra. No tenemos los detalles, pero me imagino que próximamente van a publicar la información de cuál fue el pago en términos del valor o precio de mercado que finalmente se realizó a los tenedores de esos bonos, un monto de 40.000, de los cuales 37.221 fueron readquiridos. ¿A qué precio fue? Lo digo porque en realidad, como le quedaba tan poco tiempo para vencimiento, ese valor de mercado debe estar muy cercano al valor facial,
que sería el valor cuando se emite. Por ejemplo, si se emitió por $100, pues el valor facial es $100. Pero si, por ejemplo, hay movimientos de tasa de interés donde la tasa de interés sube, ya el precio de mercado es menor. Y entonces, si es así, entonces si uno lo va a recomprar con un menor valor. Pero si el plazo de vencimiento es muy breve, entonces es lógico que los tenedores decidan no vender. Si vendieron, habría que preguntarse a qué precio fue que se le adquirió ese título. Entonces yo creo que esa es una información que vale la pena que el Ministerio de Hacienda la publique para que se vea el beneficio de haber recomprado algunos días por adelantado lo que sería ese título. Un título que le dio muy buen beneficio porque sin lugar a dudas, cuando se calcula, por ejemplo, a 56, 62 pesos el dólar por dólar, no cabe duda de que cuando se emitió aquel título en el año 2017, es muy probable que los inversionistas hubiesen pensado que el tipo de cambio para esta fecha estaría por encima de 60 pesos por uno. Si se colocó finalmente y se le pagó con el equivalente a 56.62, pues no cabe duda de que tuvieron una buena ganancia, o sea que fue algo atractivo para ellos. Entonces, así las cosas, se puede decir que en resumen, con relación a esa emisión de títulos de parte del gobierno, que fue buena, aprovecharon la ventana que les recomendamos aquí en el Gobierno de la Mañana para colocar los títulos. El de dólares lo hizo a 7.05%, el de pesos lo hizo al 13.625%, que compara favorablemente con otros títulos que se emiten con el mismo riesgo soberano acá en la República Dominicana. Y lo que sí es importante es decirle que al gobierno que estos solamente son 1.800 millones de dólares y que sepa que él tiene que, bueno, lo sabe, claro, el gobierno, que tiene que buscar 6.600 millones de dólares este año. O sea, fíjense, tiene que buscar 6.600 millones de dólares y colocó 1.800 millones de dólares. Es decir, que le falta una buena parte todavía de recursos. Por eso volvemos a señalar que le dé seguimiento a esto que está sucediendo, que fue con lo que comencé mi comentario, de aumento de tasa de interés, porque pudiera subir 25 puntos básicos más la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, y si sube la tasa de interés de referencia, también va a subir la tasa de interés de la nota del Tesoro, y si sube la tasa de interés de la nota del Tesoro de Estados Unidos, va a subir también el nivel de los títulos o la tasa de rendimiento de los títulos bonos soberanos de la República Dominicana. Entonces, eso es algo que habría que tomarlo muy en cuenta, y más en un entorno que aun cuando, y esto también fue otra noticia importante la semana pasada, aun cuando hay una menor desaceleración y probablemente se pueda evadir la recesión en los Estados Unidos, eso está estimando el Fondo Monetario Internacional para este año 2023, esa es la nueva estimación que está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Eso no significa que no haya una desaceleración importante del ritmo de crecimiento. Y ante esa situación de desaceleración del ritmo de crecimiento a nivel internacional, pues que se sepa que cuando vemos el crecimiento que se registró en la economía dominicana del 4.9%, que se toma en consideración que una buena parte de ese ritmo de crecimiento estuvo vinculado con hoteles, bares y restaurantes, que está relacionado con el desempeño de la economía internacional, con exportaciones a zona franca, que también está vinculado con el desempeño de zona franca. Por lo tanto, mi recomendación acá, hoy, en el Gobierno de la Mañana, es que el gobierno trate de adquirir el financiamiento a la menor tasa de interés posible, aprovechando ventanas como la que le señalamos hace varias semanas, que aprovechara y que finalmente hizo, y que tome en consideración que si va a colocar deuda, porque quizás no quiera colocar sabiendo que tiene más de 300.000 millones de pesos disponibles en el sistema bancario nacional, y que pudiera utilizar también para amortizar en caso de que no lo quiera hacer. Si la va a colocar, que lo haga en la ventana, y más en un entorno donde habría una situación de reducción del ritmo de crecimiento de la economía, una reducción importante que va a tender a hacer que el ritmo de crecimiento de la economía dominicana, en vez de ser 4.9, que está muy cercano al crecimiento potencial, tal como aquí señalamos, recuerden,
Había el gobierno dicho que iba a crecer 5.5, luego corrigió a 5. Nosotros señalamos que era más cercano al 4.9, 4.8 que iba a quedar. Finalmente quedó en el 4.9%. Aquí lo señalamos el gobierno en la mañana. Y ahora le estamos diciendo que el pronóstico para este año, si los Estados Unidos crece 1.5%, por ejemplo, el pronóstico para este año es que República Dominicana crezca más cercano al 4%, no al 4.5% como se piensa, a menos que se logre hacer un súper esfuerzo y tratar de atraerse más flujos de ingresos provenientes del sector turismo, sector zona franca, remesas que favorezcan el crecimiento de la economía y que también logren disminuir el costo del financiamiento. Que las colocaciones que se hagan, esos 6.600 millones de dólares, de los cuales ya han colocado 1.800 millones de dólares, pues esas colocaciones sea al menor costo posible, a la menor tasa de interés posible. Esas serían nuestras recomendaciones aquí hoy en el Gobierno de la Mañana. ¡Llévatelo, Cundo!